quieren hacer las preguntas se ubiquen en los lados, en cada lado del auditorio, en el lado izquierdo y en el lado derecho, para que puedan hacer una cola y puedan una fila para preguntar. Vamos a esperar a que Santiago venga para que empecemos. Queremos que también ustedes digan a quién directamente quieren hacer la pregunta, o si ustedes desean hacer a los dos la pregunta. Pueden decirlo también, no importa si quieren hacerlos a los dos o a una sola persona directamente, a Santiago o a Juan, no hay problema. Pero que sea una pregunta concreta y directa para que puedan tener una respuesta y tengan su duda clara. Sí, creo que estamos listos, están los dos. Muy bien, excelente. Ok. Pasen, por favor. Bien, yo tengo una pregunta para Santiago, para Juan. En una institución educativa de educación especial, bueno, hay diferentes, y en el proceso de enseñanza y en la programación de enseñanza, bueno, tenemos una experiencia que queremos ver cómo se podría hacer una relación entre una institución inclusiva y una institución especial para que la educación pueda progresar mucho mejor. Perdón, yo no puedo estar hablando lengua de señas sentado, así que me voy a poner de pie, pero les voy a dar una experiencia que dentro de las asociaciones, las escuelas tienen que siempre trabajar. Bueno, en mi país trabajamos de manera conjunta, pero en diferentes lugares hay que luchar mucho para trabajar juntos, las asociaciones con las instituciones educativas, debido a que siempre debemos trabajar en conjunto con el gobierno. ¿Por qué? Porque puede existir que sean instituciones privadas que no quieran o no vean la posibilidad de trabajar con una asociación. Sin embargo, es muy importante que juntos entablemos objetivos comunes en privado, para poder tener esas reuniones, oficializar las cosas. Nosotros queremos oficializar las cosas. El Estado dice, ay, no, esto no hay cómo, pero miren, esto es privado y esto es el Estado, porque a lo mejor puede tener algo que ver dentro de las legislaciones. Sin embargo, también la experiencia que les puedo dar es que en España, en Cataluña específicamente, hay instituciones en donde se hacen procesos educativos, y les decía yo hace un momento, ¿no? 4 o 5 personas, esas 4 o 5 personas son las que tienen que estar incluidas. Y tienen que estar siempre incluidas en aulas, en aulas con otros niños que no son sordos, pero siempre 5 personas. Sí, con esto se podría tener un grupo homogéneo en el cual se podría ambientar esa calidad de trabajo, en igualdad de condiciones, tanto en la lengua de señas como en la lengua oral, fomentando siempre su identidad y también sus conocimientos. Y en el proceso de inclusión, probablemente la identidad sea acoplada, un poquito menos, acoplada a las situaciones que están, pero ese niño ya tiene una identidad, ese joven ya tiene una identidad. Sin embargo, cuando estamos en el ámbito social o en ámbitos distintos al rol educativo, entonces la persona sorda se empodera tanto de su identidad que lo que hace es siempre generar muchas situaciones en las cuales dicen, es muy grotesco, se asustan, pero siempre basados en el respeto, ¿sí? Es lo más importante para que a futuro, de manera social y en el ámbito social, las personas oyentes y las personas sordas siempre convivan de manera positiva, interiorizando ambas lenguas y ambas culturas. Probablemente en el ámbito social se produzcan algunas inconvenientes, pero si es que la persona sorda está completamente identificada, va a tener una autonomía propia. Buenos días, mi pregunta es para cualquiera de los dos. Yo he tenido experiencia en el campo inglés.
Ok. Es muy difícil esa pregunta. Perdón, ¿quién me dice? Uy, bastante difícil la pregunta. Puede ser, perdón, estoy tratando de articular la respuesta. Si yo comprendo el español y aprendo el español y aprendo la lengua de señas, una en mayor proporción y una en menor proporción, ¿cómo hago yo el tema de las competencias lingüísticas? ¿Cuál es mejor? ¿Cómo yo adapto mis conocimientos? Nunca llegaríamos a un punto medio. Es decir, como lo dijo Santiago y lo dije yo, la subestimación de una lengua sobre la otra. Estamos haciendo, el resultado es perder la identidad y perder la autoestima y confianza en sí mismo, de crecer como una persona sorda y identificada con su lengua. Y sufriré siempre varios dilemas, varios problemas, cosas negativas que me pasarán en la vida. Pero si nosotros ponemos en igual proporción la enseñanza de una lengua y la otra, el resultado siempre será paralelo y equilibrado. Es decir, el conocimiento igual, sin subestimar una lengua sobre la otra. Es igual que en el mundo oyente o que en el mundo de lengua de señas, donde se hablan diferentes lenguas. Es importante siempre verlo de manera integral, no subestimar una lengua sobre la otra. Es decir, si le vamos a poner 70-70, que sea igual, 70-70, pero tampoco es bueno obligar un porcentaje más alto para la una y un porcentaje más bajo para el otro. También depende muchísimo sobre la edad cronológica que tengan entre los niños sordos, jóvenes sordos o adultos sordos. Eso es muy importante que ustedes sepan que cuando son niños siempre hablan más lengua de señas que español, porque dominan más la lengua de señas. Y el español es bastante bajo, perdón. Y eso haría que haya algún inconveniente en cuanto al aprendizaje, pero no necesariamente quiere decir que no va a aprender, sino que es un nivel de etapas dentro de las edades. Por ejemplo, la lengua 1 con la lengua 2 deben estar juntas y paralelas, integrales, pero una pierde mayor poder y otra pierde mayor poder, la una es más débil, la otra es más fuerte. No, hay que fomentar siempre una lengua y después iremos adquiriendo otra lengua que es parte de las personas sordas o de otras personas que adquieren otro tipo de lengua y serán bilingües. Entonces adquiriremos tanto la lengua 1 como la lengua 2 y se irán equiparando de acuerdo a las edades que se van teniendo cronológicamente dentro del proceso educativo. La lengua 1 y la lengua 2, cuando lleguen a un máximo de conocimientos, se verá que podrán las personas sordas ingresar a las universidades, podrán inclusive entender y leer muy bien un periódico, porque lo importante es siempre tener una lengua materna, pero bien identificada, bien interiorizada para poder adquirir otra. Ay, perdón, disculpa. Voy a adicionar algo sobre el tema de la lengua 1 y la lengua 2. Yo les diré ahora L3. No es obligatorio, pero sí es importante aprender. ¿Por qué? Porque es importante aprender una lengua o una tercera lengua. Yo, bajo mi experiencia, probé que sí es necesario. Por ejemplo, la lengua de señas es parecida a la gramática al inglés. Una persona sorda facilita, le escribe el inglés. Yo, ahí donde me ven, escribo mejor inglés que español. Porque el inglés, yo me preocupé muchísimo de aprender inglés, pero yo escribo muy bien el inglés, pero yo en español empiezo a sufrir cuando tengo que escribir. ¿Por qué? Por el tema de la lengua de señas, porque tengo que ir siempre sincronizado con la lengua de señas y el español escrito. Eso no quiere decir
que esté fuera otra segunda lengua, pero no es obligatoria tener una tercera tampoco, y sin embargo, tampoco una tiene que estar sobre la otra, ni subestimarla, una lengua a la otra. No es obligación tener una tercera lengua, pero es importante que sí se pueda conocer. Muy buenos días. Yo recuerdo ayer estábamos hablando acerca del tema de los intérpretes sordos y a mí se me vino una idea a la cabeza. Tenía dos preguntas, pero voy a hacer solo una. Como experiencia propia, yo he participado como intérprete sordo en algunos aspectos, y mi experiencia como intérprete sordo siempre es que cuando ven a una persona sorda interpretando, que tiene un perfil correcto, es neutral, es fiel en el mensaje y está haciéndolo correctamente, también quizás en publicidad se podría implementar intérpretes sordos, pero el problema es que yo personalmente he sentido que hay críticas de parte de intérpretes oyentes que piensan que una persona sorda no puede ser intérprete, que un oyente es mejor intérprete por el hecho de que escucha y que ha vocalizado o tiene una lengua oral desde que es pequeño y puede formar las palabras correctamente. Pero es correcto, no sé, en Estados Unidos yo conozco bastantes intérpretes que son sordos, y aquí en Ecuador, bueno, es casi nula esta situación. Entonces, ¿cómo sería una forma de solucionar el problema? Bueno, eso sí lo va a responder mejor Juan. En América Latina es algo muy sui generis encontrar a un intérprete sordo. Yo soy intérprete sordo. Estados Unidos, tú me dices Estados Unidos, Europa también, en Australia, han creado ya las figuras y los perfiles de intérpretes sordos. En Asia, en África, bueno, es casi similar. Sin embargo, en América Latina está creciendo. Si tú eres uno, yo soy el segundo. En Brasil hay 5. ¿Qué intérpretes sordos? Ellos trabajan en televisión, en conferencias, en congresos, en plataformas. Pero lo que falta es una falta de información que genera un problema, que hemos entrado en debate, hemos discutido, por ejemplo, en los continentes tanto como Europa, Asia y específicamente en Australia, hay diferentes formas de saber qué es intérprete sordo, pero todos los textos y las autorías están en inglés. En su mayoría dominan el inglés, muy poquitos dominamos el inglés. Entonces, ¿cómo yo accedo a esa información? Entonces, el debate es generar textos accesibles para que las personas se autoformen y conozcan lo que es ser un intérprete sordo y un intérprete oyente. Entonces, el intérprete oyente no está acostumbrado a ver un intérprete sordo. ¿Por qué? Porque es una falta de costumbre de no ver un intérprete sordo. Por ejemplo, yo olvidé ayer un poco adicional, sin embargo, yo quiero mostrar algo pequeñito. El canal que les hablaba ayer, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que les decía ayer? Esta licencia o este permiso me permite a mí trabajar como intérprete oficial, como intérprete sordo oficial. No, yo ya lo tengo. Entonces yo necesito mostrar esto para que alguien más se sienta motivado y lo pueda ver. Entonces, no sé si me ayudan para ponerlo en cámara. Esto no es para que ustedes me vean a mí que yo estoy actuando de una manera muy sobrada ante ustedes por tener este carnet. No, pero es para decirles, yo sí puedo, no quiero romper el piso, solo quiero decirles por qué no. Sin embargo, la lucha es continua. El intérprete sordo no es algo nuevo, está oficializado en el 2000, perdón, error de interpretación, es algo nuevo desde el 2013. Probablemente uno de ustedes, uno de nosotros, debamos reunirnos, trabajar y hacerlo de manera muy continua y una manera
procesal para saber cómo podemos llegar a ser más intérpretes sordos en América Latina. Es decir, no solo lengua de señas, sino saber también español. Y también al mismo tiempo saber lengua de señas y hablar otras lenguas que se permitan hacer en otros países, como sordos italianos, franceses, alemanes, que su segunda lengua es el alemán escrito, el italiano escrito o viceversa. Yo les decía, en el 2019 hemos trabajado muchísimo durante un proceso y hemos dicho que en el 2019 probablemente ya estemos oficializando ya. Los intérpretes oyentes probablemente dirán, ay, no sé, tendrán que tener absolutamente paciencia porque estamos creciendo los intérpretes sordos. Mi pregunta es para Santiago. Bueno, yo lo que le quería preguntar era si es verdad que las personas sordas leen los labios. Es muy importante que ustedes me hablan sobre el tema de labiolectura. Es muy difícil, las personas sordas, para nosotros, yo puedo decir a las personas que conozco, sí, en el ámbito familiar, pero en noticias, que empiezan a hablar bastante rápido y de una manera agilitada, se puede decir, yo no voy a poder entender nunca eso. Pero yo conozco una persona sorda que en televisión sí se trabaja porque ella no utiliza sus labios. Dentro de su familia sí utiliza sus labios, pero cuando se utilizan noticias, no. Cuando se trabaja en noticias, no, porque está generando un ruido visual en la comunicación. Ustedes saben que la lengua oral y la lengua de señas es casi parecido al inglés o son conceptos distintos. Entonces, la estructura de la lengua de señas es igual a la estructura de la lengua oral. Les decía ayer, la lengua de señas significa que la lengua oral tiene que ser completamente subestimada ante la lengua de señas. No. Ustedes saben que todos utilizamos estructuras gramaticales dentro de la lengua, y las personas que están entendiendo en este momento o viendo en este momento, es posible que si utilizamos nuestros labios, utilizamos nuestras manos, estamos generando un ruido visual que no permite una buena comunicación e interrumpe la comunicación. Es probable que sí, es importante que se tenga que separar este tema, pero por ejemplo, en ciertas ocasiones se utilizará. Pero si es que utilizamos los recursos lingüísticos, nosotros podemos tener una mejor comunicación. Y otro tipo de comunicación es también tener la subtitulación. Depende mucho de la libertad de cómo quiere informarse. Muy bien, tenemos una pregunta más de una persona sorda. Perdón. Buenos días nuevamente, buenos días. Yo estaba pensando y me imaginé una situación, por ejemplo, en el tema de la educación. Cuando ya hemos pasado la época escolar, hemos tenido educación en lengua de señas, pasamos al ambiente del bachillerato, empezamos a aprender español. Cuando ya terminamos el bachillerato y nos graduamos, tenemos un título de bachiller, ingresamos a la universidad, pero anteriormente en el certificado que nosotros tenemos, por ejemplo, dice, ¿no? El español está bien, más o menos, en una categorización ABC. Ese es un problema porque cuando nosotros ingresamos a la universidad, ven nuestro título, nuestro certificado y dicen, bueno, puede ingresar a la universidad porque usa el español muy bien, pero algunos que no podemos utilizar el español correctamente, que sabemos lengua de señas, que el español lo entendemos parcialmente, tenemos una calificación de B o C, en las universidades puede ser que no nos dejen ingresar por tener un español muy poco usado o no sabemos muy bien. En Argentina justamente hay algunas experiencias entre intérpretes y sordos, no solo sordos, es decir, todos.
Las personas sordas y oyentes probablemente tengan un problema de escribir bien el español, pero sí hacer bien español, perdón, pero sí hacer un espacio de formación continua que permita aprender bien el español. Bueno, no sé el caso español, pero en Argentina hay una ley de educación superior en donde dice específicamente que cualquier persona desde su niñez, su adolescencia, y tuvo a lo mejor algún problema, desistió de estudiar, ya no quiso seguir estudiando, por temas económicos decidió trabajar, pero bueno, probablemente tiene más de 25 años o 35 años y quiero tener un título universitario, ¿ya? Pero en Argentina se acepta alumnos mayores de 25 años, porque alguna razón hayan desistido de seguir estudiando. ¿Por qué? Porque se hace un proceso de evaluación y se hace un proceso de tutorías, de enseñanza en cuanto a escribir bien el español. ¿Por qué? Porque hubo un corte dentro de su proceso educativo, por alguna razón, X razón, ¿sí? Y puede seguir estudiando la universidad, pero tiene que hacer un proceso de tutorías. En español hay diferentes niveles dentro de la lengua. Entonces ustedes tienen que saber que el español escrito y hablado no quiere decir que es el uno solo. Hay que saber hablar un nivel jurídico, un nivel universitario, un nivel académico, diferentes especialidades que podamos tener dentro del proceso de haber aprendido una lengua escrita o una lengua hablada, y que debe ser escrito y debe ser en iguales proporciones para las personas sordas. Quiero adicionar más a esta pregunta. Por favor, Angelina. Respecto a este tema, me gustaría que Juan decía que se tiene que hacer un taller o un proceso de formación en espacios de formación. Sin embargo, para mí es algo que yo lo hago, en nuestro espacio es diferente. Sin embargo, en España nosotros tenemos un programa que, bueno, no recuerdo muy bien, creo que es PAU o PAO. Ese proceso hace que dentro de las examinaciones que se hagan en diferentes materias, se hace un proceso de exámenes y se da una calificación en saber de acuerdo a sus mejores notas, y en las personas sordas también tiene su derecho de acceder a la universidad dependiendo de ese acceso de notas, pero a las personas oyentes se les solicita que tengan esas notas. Las personas sordas deben tener hasta un máximo de 5 notas. Es lo único en nuestro caso. Muchas gracias. Buenos días, mi pregunta es para cualquiera de los dos. ¿Las evaluaciones o exámenes deberían ser en lengua de señas o español escrito? Educación de cuando es tiempo de dar exámenes, cuando es tiempo de dar exámenes por fin de año, de cada trimestre, ese tipo dentro de la educación. Ok. Ay, perdón, lo siento, es mi error, estoy un poco confundida en todo. Ok. Es correcto, el examen de un proceso, vamos a ver que vamos a tomar un examen de geografía o un examen de ciencias naturales, o depende mucho de los conocimientos que tenga en su primera lengua, para poder hacer un proceso de evaluación en su examen y pueda siempre dar las respuestas correctas. Depende mucho de su conocimiento que tenga en su en su primera lengua. Es muy importante haber interiorizado todos esos conocimientos en su primera lengua. En educación no se acepta, ahora todo el mundo tenemos que dar examen escrito, y
hay que dar el examen en nuestra segunda lengua. Pero en verdad lo lógico y lo más recomendable es siempre dar el examen en lengua de señas. Pero hay que aprovechar muchísimo que dentro que se aprenda muchísimo la segunda lengua, que es un español escrito, o dependiendo del país que sea, para que en la universidad o en su nivel educativo siempre no tenga ningún inconveniente. Pero en el examen tiene que dar siempre es lo recomendable hacerlo en su primera lengua, pero actualmente lo hacemos en la segunda lengua. Quiero añadir, en la escuela vamos a suponer que los profesores vamos a hacer un doble examen, ¿no sé? Podemos hacerlo doble examen, el primer caso. El segundo caso, sí, o sea, depende muchísimo de la situación que hay, pero sin embargo, en Argentina, todos nosotros debemos saber que la experiencia que nosotros hemos tenido, hemos propuesto hacerlo de las dos formas. Es decir, yo doy el examen grabado en lengua de señas, y después doy un examen escrito en español. ¿Por qué? Porque el docente oyente no confía, me va a grabar, no está acostumbrado a esa clase es algo nuevo para el docente o es algo nuevo para el sistema educativo. En cambio, nosotros hacemos un doble trabajo como personas sordas, también ponernos a grabar y ponernos a hacerlo en español escrito. Pero es muy importante que cuando el intérprete de lengua de señas esté siempre dando el examen. Vamos a suponer que tenemos una situación contraria entre que el intérprete no está de acuerdo con lo que dice la persona sorda o viceversa. Es decir, depende muchísimo de la situación que se da en ese momento. Pero en Brasil, por ejemplo, hay una ley de comunicación que se dice que se tiene que hacer una traducción a través de un intérprete de lengua de señas. Y yo lo hago en mi lengua materna porque yo tengo que expresar en mi lengua materna. Yo pasé, pero a lo mejor sin leer no puedo entender y no puedo tener un título, pero yo sí tengo la habilidad de aprender lengua de señas. El intérprete cumple ahí dos funciones, es decir, traducir a una lengua escrita y hacerlo de manera simultánea al momento del examen. El examen, todo el examen, hay cosas algunos temas, dependiendo de las materias, por ejemplo, un trabajo final o un trabajo de investigación o una presentación. Ustedes saben que a veces se presenta un documento como deber, como haber hecho la tarea, ¿sí? Sin embargo, en Brasil, la ley de Brasil es una ley muy ejemplar para nosotros. Buenos días. Una pregunta para Juan y Santiago. Yo estaba poniéndome a pensar, pongamos un ejemplo, yo soy una persona hipoacústica y yo he estado conviviendo con la comunidad sorda y he aprendido lengua de señas, pero también yo me he relacionado con personas oyentes. Ahora yo estoy en una duda, ¿cómo me identifico? ¿Dentro de la comunidad sorda o dentro de la comunidad oyente? Esa es mi pregunta. ¿Tú recuerdas que yo expliqué ya hace rato sobre este tema? Ayer, me parece que ya lo expliqué. No sé, parece que te has olvidado lo que hablamos sobre el tema de identidad. No. Ayer, en la charla magistral. No, yo llegué atrasado. No. Perdón, ok. Bueno, es un inconveniente sobre el tema de las personas que son hipoacúsicas, por cuanto ese es el ser o no ser. ¿Dónde estoy? ¿Sordo profundo o soy oyente? El hipoacúsico está en la mitad, sin saber con qué identidad quedarse. Entonces, lo recomendable es siempre estar dentro de la comunidad sorda para que pueda identificarse y luego
estar en la comunidad oyente y buscar su identidad, porque a lo mejor entra a la comunidad sorda y puede identificarse en ese lugar y haber adquirido otra lengua, y lo que está haciendo es simplemente fortalecer sus conocimientos y estar un poco más tranquilo dentro de los dos ámbitos. Sería como un impacto hacia él no saber dónde está. Lo recomendable es siempre ir y buscar una identidad, hacerlo sentir en un lugar y en el otro lugar. Un segundo, si me puedes esperar, por favor. Yo solo voy a decir un par de cosas. Yo estoy de acuerdo con Santiago. Sin embargo, cuando yo no escucho nada. Puedes ver algo dentro de mis oídos y pasa un hilo completamente que no escucho nada. No sé si en Argentina, no sé si aquí, pero no es una obligación. Por ejemplo, un certificado, el certificado de discapacidad, sí, ¿no? Por ejemplo, yo he visto, he ido a hacer los exámenes de audiometría y me dicen, yo soy hipoacústico. Me diagnosticaron prácticamente así, pero no es mi identidad. Entonces yo así empecé a tambalear. ¿Y ahora quién soy? ¿Quién me dio esa dominación dentro de la sociedad? ¿Quién es el que me dio eso? Y como hipoacústico, pues yo no escucho nada, absolutamente nada. Entonces lo mismo es en el caso de los hipoacústicos. Nacen y dicen, ¿y ahora? ¿A dónde me voy? ¿Estoy donde los oyentes o soy sordo? Es decir, como a mí me dieron ese papel y me calificaron como hipoacústico, el mundo es de locos. Bien, esta pregunta es para Juan y Santiago. En nuestra malla curricular nosotros tenemos también inglés. Bajo la experiencia de ustedes, quizás. Ok, sí. Funciona, es decir, las personas sordas sí pueden estudiar inglés. Pero, ¿qué estudia del inglés? Leer y escribir en inglés. No habla. Hay una ley que se llama, es una nomenclatura de inglés. En ese artículo dice claramente que no se puede evaluar a las personas sordas el hablar el inglés, porque no está escuchando el inglés, no sabe cómo pronunciar el inglés, pero sí leerlo y escribirlo. Eso significa que en el proceso de evaluación tienen que hacer un doble resultado. Es decir, como los oyentes hablan, escriben el inglés, el sordo dentro de la universidad, dentro del proceso y la carrera, tiene que estudiar siempre el inglés. Es muy importante tomar en cuenta la malla curricular y el inglés. Lo que Juan dice en este momento es que si el inglés está dentro de la malla curricular y los horarios de estudio que se deben tomar en cuenta, por ejemplo, de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 9 a 4 de la tarde, y hay ese horario de clases, sí, el gobierno dice que es la planificación de estudios y debemos tener diferentes materias especiales. Entonces, la lengua de señas, cuando se ubica como materia de estudio, el inglés, ¿podemos nosotros sacarlo? En España, en Cataluña, por ejemplo, en nuestro caso nosotros sacamos el inglés y lo que pusimos es lengua de señas, porque la lengua de señas permite interiorizar mejor los conocimientos y después puede aprender una segunda lengua o una tercera lengua. Pero los horarios son complicados, son chocados. Sin embargo, poner más lenguas podría generar otros conocimientos. Sin embargo, en España la experiencia es de español y catalán, y luego de eso poner lengua de señas de inglés, serían 4 lenguas, entonces un poco complicado. Sin embargo, se van haciendo por etapas. Por ejemplo, en la etapa de bachillerato se puede hacer que haya una hora de inglés, sea semanal, o sea 5 horas semanales, o sean 4 horas semanales. Todo depende mucho de los horarios y la malla curricular. Muy bien, tenemos otra pregunta de una persona sorda. Muy buenos días con todos. Yo quiero hacer una pregunta sobre el tema de
En la educación e inclusión. Yo tengo un intérprete dentro del colegio donde yo estudio y hay ocasiones en las que el profesor le manda o le pone trabajos al intérprete. Por ejemplo, bueno, le dice muchas cosas, a veces yo no le entiendo. ¿Cómo sería el proceso que el intérprete, te voy a explicar, el intérprete está aquí, me está interpretando y estamos dentro de las clases y a veces llega atrasado, pongamos el ejemplo, y el profesor le critica, le habla, le trata mal, no hay un respeto en ese caso. Entonces, ¿qué se podría hacer? No, porque eso es un ejemplo nada más, es un ejemplo que te estoy poniendo que llega atrasado, o a veces habla muy rápido y el profesor le dice, pero usted no escucha, no entiende, está perdiendo la información, él le trata mal, no hay un respeto al intérprete. ¿Qué se podría hacer? La capacidad del intérprete, y si no tiene capacidad del intérprete, o no podría, entonces no es intérprete, no debería estarlo, debe ser puntual. Siempre llegar antes, 10 minutos antes, 5 minutos antes, llegar corriendo y golpear la puerta y entrar al aula, jamás lo tiene que hacer. Tiene que llegar con tiempo, estar tranquilo, saber cómo va a iniciar la clase y preparar también una clase para que pueda hacer un buen trabajo. Si no tengo la capacidad de hacerlo, entonces prescinde de sus servicios, porque si el profesor tiene que hacer un trabajo para todos los alumnos, no puede decir, mire, es que el intérprete no puede, entonces yo tengo que parar la clase. No, tiene que ser igual, el intérprete tiene que ser un puente de comunicación y que tú puedas generar las clases. Ayer hablamos sobre el código de ética, ¿recuerdan? Sobre el tema de la tolerancia y algunas otras cosas más, y hablamos sobre la puntualidad. Y si puede llegar tarde, nunca puede llegar tarde un intérprete de lengua de señas. El docente no tiene por qué tratarle mal al intérprete. Las funciones son, cada uno tiene sus funciones. Tanto como el docente puede hacer algo bien como puede hacer algo mal, como el intérprete también. Examen. Vamos a ver que en el tema del examen, si saca malas notas en el examen, el profesor puede decir, uy, no sé qué está pasando porque mi alumna no progresa. Y podemos hacer un proceso de evaluación tal vez con el intérprete, a ver qué está pasando. O el intérprete es muy bueno y la persona sorda es la que no está respondiendo dentro de la clase. No sé, yo estoy cumpliendo con mi trabajo. El intérprete de lengua de señas tiene una distancia profesional también con el docente y en su área de trabajo. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta de... Gracias. Para cualquiera de los dos panelistas. En una institución bilingüe de niños sordos, de estudiantes sordos, sabemos que L1 es la lengua de señas y L2 el español escrito. ¿Cuál es el rol de la terapia del lenguaje? La terapia del lenguaje debe estar incluida dentro de la malla curricular. Perdón, un segundito, por favor, ¿puede repetir? Perdón, ¿puede repetir? Depende muchísimo de los niños, nivel auditivo de los niños sordos, es decir, personas sordas que vayan aprendiendo muy bien la lengua de señas, pero es muy importante que no tiene que afectar la lengua de señas. Hay que cuidar muchísimo el lenguaje y sobre todo cuidar mucho el idioma, tampoco afectar ni en un lado ni el otro lado, es decir, fomentar siempre horarios, puede ser fuera de clases, no sé, se me ocurre clases alternativas como deportes y quiero yo aprender y quiero saber un poco más, clases alternativas, es decir, extracurriculares, estas extracurriculares que le permite al alumno escoger qué puede hacer en esas tareas extracurriculares. Perdón, no sé dónde está la persona que preguntó. Ah, ya, ok. Hablamos sobre la primera lengua y la segunda lengua. ¿Recuerdan ustedes? El oralismo no es una lengua, es un complemento de enseñanza de una lengua, pero es un complemento de enseñanza. Pero si la persona sorda
vamos a suponer que tenemos 10, 20, 30 alumnos y quieren ser niños oralizados, tiene otra malla curricular, otra forma de aprender las diferentes horarios que puedan tener en las diferentes clases extracurriculares. Es decir, por ejemplo, terapias de lenguaje y todo lo que conlleva es aparte. Sin embargo, los niños hipoacúsicos, dependiendo mucho de la capacidad y habilidad, es decir, el profesor oyente puede estar dentro del aula y siempre está asignando, enseñando. Es decir, si el niño oyente, si tenemos ahí niños incluidos, ¿yo qué hago con el niño oyente? Es decir, es mejor siempre tener grupos separados en ese momento. ¿Por qué? Porque estamos confundiendo a los niños. Porque estamos confundiendo a los niños y no estamos haciendo que haya un proceso fluido de enseñanza y aprendizaje de los niños. Es decir, los terapistas de lenguaje hacen otro trabajo, el docente hace otro trabajo. Yo, como profesor, ¿cuál es mi función? Enseñar, educar, hacer que los niños tengan y adquieran conocimientos. ¿Sí? La otra parte es que ¿para qué una terapia de lenguaje? Sí, también tiene que trabajar, lo tiene que hacer, pero su función es distinta, es otra, es muy aparte. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso por favor para nuestros dos participantes. Gracias por sus respuestas, por explicar claramente lo que las personas han preguntado. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí. Todo el auditorio, todo el foro se ha terminado. Les damos gracias. Ahora vamos a continuar. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperemos un ratito hasta que se coloque el micrófono al intérprete. Exacto. Ahora, bueno, en este tiempo ya podemos almorzar. Sí, ya tenemos hambre, ahora sí podemos irnos todos. Ustedes saben que en la parte de atrás tenemos una persona que les va a guiar a los lugares donde ustedes pueden almorzar. Así es. Y también pedimos, por favor, que a 1:30 estén aquí todos puntualitos, por favor. Y muchas gracias. Nos vemos a las 1:30. Excelente.